Buenas noches, llegó ya, estamos enseguida con él, el doctor Ricardo Alfonsín, bueno, una de las personas más esperadas en estas horas para escucharlo hablar. Recién le preguntaba a Roberto Labaña en privado. Hola Roberto, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. Le dije, Roberto, ¿cómo ve todo? Pues una cosa que siempre pasa en la tele antes de empezar un programa, ¿no? Y me contestó, bueno, una pena, me dijo, como chapoteando, ¿no es cierto? Chapoteando, podríamos estar chapoteando en el barro, ¿no? La verdad que no todo está tan mal, pero podríamos estar tan bien, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. ¿Y por qué eso? ¿Por qué podríamos estar tan bien y no estamos? O mejor dicho, pongámoslo así, perdón. ¿Cómo debiéramos estar hoy? Mire, a ver, a veces las cifras son un poco duras, pero ayudan a entender algunas cosas. Cuando uno mira lo que ha pasado en los últimos 2 años, del 2008 al 2010, en toda América Latina, con la crisis internacional en el medio, se encuentra con que hay países en los que les ha ido muy bien, a pesar de la crisis internacional, en ese orden Uruguay, Perú, Brasil, Colombia. Hay países a los cuales nos ha ido mediocremente bien, Argentina, y hay países a los cuales les ha ido mal, México y Venezuela sobre todo. Ahora, ¿por qué tenemos que estar en la mitad de la tabla o un poquito por abajo? Y la verdad que simplemente me parece por errores de orientación de política y de gestión, no solo la orientación, sino la gestión cotidiana. Porque para Argentina están dadas todas las condiciones internas e internacionales para haber estado junto con Uruguay y con Brasil al tope de la lista, ¿no? Bueno, como le digo, me parece que hay errores de orientación de la política y después hay muchos errores de la gestión cotidiana, ¿no? Me llama la atención que se ha puesto México entre los que le iban mal. Yo lo hubiera puesto entre los que le iban más o menos. No. A ver, para ponerle números, cuando uno compara 2010 contra 2008, Venezuela cayó, su Producto Bruto cayó 5,5 puntos. No se ha recuperado todavía. No estamos hablando de promedio, sino de entre las dos puntas. Y México cayó 1,5 puntos. Uruguay subió 10 puntos. Perú subió 9 puntos, le redondeo los números. Brasil subió 6, casi 7. Colombia otro tanto y Argentina 4. Porque el año pasado fue bueno, pero el 2009 fue muy malo. Hubo una caída del producto. Entre lo que caímos 2009 y subimos 2010, el punto quedó 4. Cuando hay otros que han quedado entre 6 y 10 puntos por arriba. Bueno, esa es la realidad argentina hoy, por eso digo un poco ahí. Roberto, ¿hay algún... digamos, como consecuencia de la crisis internacional y del modo en que el mundo intentó o sale de la crisis, un rebrote inflacionario a nivel mundial? Por ejemplo, yo he visto 3 episodios que me llamaron la atención. El primero es Dilma Rousseff, que el día que asume, el 1 de enero, planteó un discurso durísimo contra la inflación, al punto que yo pensé, y le juro que esto fue así, dije, chao, por ahí no me enteré de algo, por ahí los tipos tienen mucha inflación. No, era por un problema de un punto. De un punto. Después veo China, que está con el tema de que su economía puede tener como talón de Aquiles la inflación. Entonces averiguo ayer, ¿cuánta inflación? 5, anual, ¿es cierto? Y hoy leo que los británicos tuvieron en diciembre la inflación más alta de su historia, que fue 1%, les dio 3 puntos y pico el año 2010. Y la preocupación es que están 1 punto y pico por encima del promedio europeo, que fue 2,2. Entonces, esta es la preocupación mundial por la inflación. 5, 3, 4, lo que sea. Entonces, en primer lugar, en el mundo, ¿qué está pasando con el tema? A ver, en el mundo, primero que nada, hay una conciencia absoluta y total de lo peligrosa que es como enfermedad económica la inflación. Y en consecuencia discuten por un punto. Usted fíjese, usted decía lo de China, 5%. Ayer salió un artículo que muy alarmadamente decía, bueno, quizás corrigiendo los índices y demás, podría llegar al 7. Nosotros estamos en el 27. Sí, claro. Imagínense. Ciertamente lo que hay es en el mundo una pequeña suba, medida en términos argentinos, del orden del 1, 1,5, básicamente por la suba del precio de materias primas. Alimentos, por un lado, pero también energía, petróleo sobre todo, y minerales. Ese es el impacto que hay hoy, efecto de una China que sigue con una tasa de crecimiento espectacular, la India otro tanto. Pensemos que estamos hablando de 2
2.400 millones de habitantes, o sea, un poco más de un tercio del mundo. Bueno, ellos están consumiendo, están creciendo muy rápidamente y están subiendo el precio de las materias primas. Pero vuelvo a Dilma Rousseff. Fíjese usted lo que la presidenta de Brasil plantea con mucha fuerza, y usted lo decía recién, en su discurso inaugural. Dice: lucha frontal contra la inflación, lucha frontal contra la droga y el narcotráfico en general, lucha contra la pobreza y para crear oportunidades. Yo digo, ¿no es ese un programa natural para cualquier país como el nuestro? Nada más que ellos lo están haciendo en un momento en que la pobreza cae, en que la inflación está a niveles del 5%, que acaban de llevar en materia de narcotráfico una lucha como la que se dio hace apenas unas semanas en Río de Janeiro. En tanto que nosotros no adoptamos ese programa cuando la inflación es ya del 27%, cuando las cuestiones que tienen que ver con el narcotráfico evidentemente están fuera de control, y cuando la pobreza sigue siendo muy alta y ha dejado de bajar en Argentina. O sea que nosotros, que sí deberíamos con mucha fuerza tomar ese programa, no lo hacemos. Los brasileños sí. Lo entrevisté por radio hace 20 días, creo, 15 días. Y lo cité porque me impresionó mucho, varias veces lo hice, su pronóstico de inflación para el 2011, siendo que Roberto Labaña no es un economista de los alarmistas, tirabomba, preocupado, dramático, ortodoxo, malo, que yo. Es un economista moderado, ¿no es cierto? Que además formó parte de este gobierno en su momento, ¿no es cierto? Yo escuché, usted me dijo que bueno, llega al 30 y pico. A ver, en el índice general está estimado hoy, hay bastante consenso en esto, en torno al 29, con alimentos por encima. Piense usted que el año que acaba de terminar, el 2010, fue de 26,7, casi 27, y 10 puntos por encima de eso los alimentos. ¿Qué es lo que golpea justamente a los sectores sociales que menos dineros tienen? Mire, la asignación universal por hijo hoy son 440 pesos para una familia tipo con 2 hijos. ¿Sabe cuánto subió la canasta para una familia tipo? 567 pesos. O sea que se comió todo el subsidio, la asignación por hijo y un poco más. Alguien podría decir, bueno, si no hubiera habido ese subsidio, sí, claro, si no hubiera habido ese subsidio, la pobreza hubiera explotado directamente en Argentina. Afortunadamente, por iniciativa del conjunto de la sociedad, del Congreso y finalmente de la propia aceptación del gobierno, se dieron, bueno, primero fue una suma menor, después se ajustó 440 pesos. Pero ¿por qué no baja la pobreza a pesar de ese subsidio? Por eso, porque la canasta ya subió más que lo que subió el subsidio. Bueno, eso es un punto relevante porque, claro, es un tema que empezó a verse otra vez, es decir, que la pobreza argentina, a pesar de que la Argentina creció una brutalidad, leí un artículo otro día, creo que lo escribió Juan Aleman, que daba... No tanto, ¿no? 4% en 2 años. No, está bien, pero el Producto Bruto creció durante la época de Kirchner, digamos. Sí, el principio. En su época y la posterior, creo que era 70 el crecimiento, una cosa por el estilo, ¿no es cierto? Aún así, la pobreza no cede. No, pero mire, es muy importante dividir el periodo en dos. Hubo un momento, en realidad el gobierno de Duhalde primero y hasta el 2006 con Kirchner, en que la pobreza baja y baja alrededor de 8 millones de personas, de un límite que nunca había visto Argentina, donde prácticamente la mitad de la población, cuando se derrumba la convertibilidad, estaba en situación de pobreza. Baja 8 millones de personas y se ubica en torno a los 10 millones. A partir del año 2007 da la vuelta para arriba, y se han agregado un poco más de 2 millones otra vez como pobres. Usted me está planteando una coincidencia entre esa curva que vuelve a subir y la inflación. Claro, absolutamente. Es que es así. La inflación es una generadora de pobres sin la menor duda. Los sectores más acomodados siempre tenemos algún mecanismo para defendernos de la inflación. Seguramente usted se defiende, yo más o menos me defiendo. Hay sectores de la sociedad que no tienen posibilidad
posibilidad de defenderse. Por eso la lucha antiinflacionaria es seguramente una de las ideas más progresistas que se pueda volcar. Bueno, ahora, usted que es un economista que tiene además la particularidad de tener mucha experiencia política, digamos, trabajó en gobiernos en momentos complicados y demás. ¿Le parece que en este contexto, para Cristina Kirchner, la cuestión es políticamente viable emprender ahora, a meses de una elección presidencial, un combate a la brasileña contra la inflación? ¿Es posible? Posible es. Ahora, si usted me pregunta si yo percibo algún indicio, no percibo ningún indicio. Mire, posible es. Usted piense lo siguiente. En abril del año 2002, y hablo de ese mes, pues fue el mes que me tocó asumir como ministro de Economía, la tasa de inflación mensual era de 10.4 en precios minoristas y de 19.9 en precios mayoristas, por mes. 6 meses después estaba en valores por debajo del 1%. Ahora, pero hubo que dar una batalla. Cuando usted plantea esto, porque yo vivo hablando del tema y entrevisto a mucha gente, porque a mí me preocupa el fenómeno y me llama la atención cierta despreocupación que veo en Argentina por el tema, por eso lo vamos a ver después. La reacción oficial habitualmente es, no, pues la gente que la inflación quiere enfriar la economía. Esto es lo que dice el ministro, lo que dice la presidenta del Banco Central y aún lo que ha dicho la presidenta de la República. Entonces, ¿es viable moderar la inflación sin enfriar la economía? A ver, por eso le doy el ejemplo de abril del 2002, porque esta suele ser el argumento oficial. La economía creció 9% por año de manera consecutiva durante 4 años. Con inflación decreciente. Con inflación bajísima, promedio de todo el periodo no llega al 9%. Esto incluye el periodo, a ver, pongámoslo así, dual de la Baña Kirchner, dado que me tocó ser de... y la economía creció promedio 9%. 8,8, 9, 9,2. Promedio 9%. O sea que es posible. Es posible. Por supuesto, requiere de decisiones fuertes, ¿no? En muchos temas. Bueno, me imagino, el tema es un poco antipático. No digo que sea fácil, ¿eh? Cuidado, digo que es posible. No lo quiero meter en un lío de asuntos personales, pero requiere además un equipo, supongo, ¿no? Ah, sí, absolutamente, por supuesto. Sí, claro, por supuesto. Esto no es una cuestión de una sola persona, requiere de un presidente que esté plenamente convencido y de un ministro y de un equipo económico con convencimiento y con decisión para tomar las medidas que hagan falta. ¿Y esas medidas cuáles son, doctor Labaña? Más o menos, ¿no? A ver, hay un montón de medidas que no son simpáticas. Yo tengo todavía empresarios que todavía me dicen, pero no nos dio, uno me dijo, no me dio el ajuste por inflación. Le digo, no, amigo, usted se equivocó, no es que no le di. No se lo dimos a ninguno. Digo, mis hijos que son profesionales, a veces me decían, mira, nosotros mismos, nuestros compañeros, como no hay ajuste por inflación, tenemos que pagar algo. Y sí, claro, si lo único que el país podía hacer para salir de esa crisis fenomenal en que la dejó los años 90, era repartir con equidad las pérdidas, nada más. Pero lo que pasa es que hay algunos que no están acostumbrados. Sí, claro. Cada crisis que ha habido en Argentina, y yo le recuerdo que en los últimos 20 años hubo 3 megacrisis, con hiperinflación y demás, conseguían un mecanismo por el cual ellos quedaban al margen del ajuste. El ajuste iba nada más que a la gente. Y esto es lo que explica que en 1974 Argentina tuviera 4 argentinos de cada 100 debajo de la línea de la pobreza y hoy tiene 30. Porque cada una de estas crisis no se repartió equitativamente, se repartió de manera diferenciada. Le estaba preguntando por alguna síntesis respecto de qué cosas habría que hacer que usted considere posibles hoy para bajar la inflación en este contexto que vive la Argentina de hoy. Hay que tener un programa económico. Hay que tener un programa económico coherente. Mire, yo siempre digo que un programa económico es como un mecanismo de relojería. No se trata de tomar una medida aislada acá, otra por allá, no. Tiene que ser, los engranajes tienen que calcar entre sí. Tiene que haber un programa económico social, no es solo económico, sino es social. Tiene que haber un marco institucional adecuado. ¿Usted cree que con superpoderes, con Consejo de la Magistratura, con las cuestiones que pasan con el INDEC y demás, hay confianza suficiente? No, o sea, el marco institucional lo da. Y después el marco internacional. ¿Sabe el precio que Argentina ha pagado con el pegoteo con Venezuela a partir del año 2007?
cuando nuestros socios estratégicos son Brasil, Uruguay, Chile. Digo, bueno, esos son errores. Entonces, cuando me dicen una medida, no es ni una medida ni dos, es un conjunto que tiene que incluir lo económico, social, lo institucional y lo internacional. Correcto. Algunas de estas reflexiones están nosotros tenemos una página que se llama planlabaña.com. Bueno, alguna de las ideas específicas están ahí. Me guardo este punto para el final, por una pregunta medio maléfica que le voy a hacer en un ratito más. Maléfica. Sí, claro, obviamente. Pero dígame una cosa, el tema de la falta de billetes, ¿le parece que tiene que ver con este problema de inflación o le parece que es una imprevisión de malos profesionales o algún curro o alguna cosa rara? Mire, a ver, si solo tuviéramos falta de billetes, uno podría decir, bueno, efectivamente la inflación, al negársela, pero en este caso hay que agregar que hubo problemas con la energía, hubo problemas con la nafta, hubo problemas con las monedas, hay problemas con el transporte. Entonces, me parece que hay algo más general, que es un problema de gestión. Hay muchas veces que en el mundo del gobierno se cree que cuando uno saca una ley, un decreto o hace un discurso, se terminó su tarea. No, ahí empieza la tarea. La gestión cotidiana, y usted hablaba de un equipo, ¿para qué hace falta un equipo? Para la gestión cotidiana, justamente. Si todo hay que seguirlo, hay que empujarlo. Si no, naturalmente en el Estado argentino las cosas no avanzan, hay que empujarlas. Entonces, además de errores de orientación de la política, hay una incapacidad de gestión muy marcada. En este contexto de inflación y de año político, ¿el tema salarial le preocupa? ¿En qué puede derivar la discusión salarial? Siendo que los gremios están planteando, obviamente, pisos. A ver, lo que más me preocupa, fíjese lo que le voy a decir, lo que más me preocupa es que alguien crea que la responsabilidad de la inflación son los salarios. No lo son. Los salarios vienen corriendo de atrás, tratando de ajustarse e incluso disimulando un poco entre la inflación, oficial y la inflación real. A ver, por eso mismo no tiene ningún valor un pacto social hoy, un pacto social entre empresarios y sindicatos. Para lo único que puede servir es para que la mayoría de la población pierda ingresos. Esto es así. Si el gobierno no está comprometido con una política monetaria, con una política de gasto público, con una política fiscal en general, los pactos no sirven. El gobierno tiene que estar ahí. Si el gobierno está comprometido con la lucha antiinflacionaria, el sentar en una mesa además a los sectores empresariales y sindicales tiene sentido. Que se sienten solos sobre la base de un diagnóstico de que la inflación no existe y que hay que bajar los salarios es lo peor que nos puede ocurrir. Si algo queda de lo que fue el modelo original que nosotros empezamos en abril del 2002, a mí no me gusta la palabra modelo, pero ya que el gobierno usa la de modelo, usémosla también, es reconocer que el consumo es el motor del crecimiento del país. Ahora, una cosa es el consumo que genera inversión, que es lo que pasó hasta el año 2006, y otra es el consumo que no tiene suficiente inversión y solo genera inflación. Claro. Esa es la diferencia. Le hago una última pregunta antes de la pregunta maléfica, que es de carácter político, obviamente, ¿no? Esa debe ser muy mala. No te preocupes. El tema presupuesto. Este año estamos sin presupuesto, ¿no es cierto? Sin presupuesto. Con una perspectiva de uso de reservas, creo que por 7.500 millones de dólares. Así es. Y con, no sé, alguna manera de que el gobierno va a gastar la plata, nadie sabe, ¿no es cierto? Es muy anormal el asunto, ¿no? Es muy anormal. Y un poco infantil también. Es muy anormal. Piense usted, Longobardi, Marcelo, que en el año 2005, con mi firma y la de Kirchner como presidente, eliminamos los superpoderes. ¿Por qué? Porque se había terminado la superemergencia que el país vivió. En el año 2006 mandaron un proyecto de ley y se reimplantaron los superpoderes, incluso ampliados. Estos son los detalles de baja calidad institucional que después se reflejan, por ejemplo, en
que hay poca inversión y que hay fuga de capitales. ¿Sabe cuántos capitales han salido de Argentina desde el 2006 en adelante? 60.000 millones de dólares. Yo iba a decirle 50.000. 60.000. 60.000. 60.000 millones en 5 años. El último año de ingreso neto de capitales fue el 2005. Entonces el deterioro institucional juega un papel fundamental también. Sin duda. Bueno, acá viene la parte más maléfica del asunto. Acabo de recibir el libro de Roberto Labaña, que no es nuevo, hay unos días, pero se llama Pensando el País, o Pensando un País, acá lo vamos a mostrar. Doctor Labaña citó además su página de internet. Entonces, debo preguntarle si se toma el trabajo de juntar un equipo para hacer semejante libro y tiene su página de internet con propuestas, no está pensando en volver a la política. Bueno, si me dice que no, le voy a admitir que me daría como pena. Sabe usted que hemos tenido, usted y yo, 1000 discrepancias, pero me daría mucha pena que usted esté fuera de la discusión. A ver, volver no, porque nunca me fui, en todo caso. Mire, yo creo que alguien que le tocó conducir con 2 presidentes, un proceso extremadamente complejo. El último proceso de esa gravedad fue el que le tocó a Carlos Pellegrini con su principal ministro, que era Roca en aquel momento. Nada más y nada menos. O sea, 110 años. Que además, en su momento, enfrentó todas las dificultades que había y fue candidato a presidente. Me parece que tiene la obligación de seguir comprometido tratando de influir en la discusión en el país. No hace falta ser candidato, no hace falta buscar un puesto público. A veces no se puede, las condiciones no están dadas. Pero sí uno debe hacer un esfuerzo por difundir determinado tipo de ideas. Bueno, ese es el sentido del libro, con un grupo muy destacado de personas, algunos peronistas, algunos radicales, algunos independientes, porque el consenso vale y vale muchísimo. ¿Usted contribuiría con Ricardo Alfonsín, que está acá esta noche, o con Eduardo Duhalde, o con Mauricio Macri, o con Daniel Scioli? Desde ya, con varios de ellos, no con todos, pero con varios de ellos que usted acaba de citar, tengo el mejor de los diálogos, tengo el mayor de los aprecios personales, y uno tiene que estar dispuesto a dialogar siempre. Dialogar no significa conceder si uno no está de acuerdo, y tampoco significa que el diálogo termine bien. A veces el diálogo termina mal, a veces no hay posibilidad, pero hay que hacer todo el esfuerzo personal posible porque el diálogo sea franco y que termine bien. Después las circunstancias dirán. Ya llega Ricardo Alfonsín. Roberto, muchísimas gracias. Gracias, Marcelo. Ya venimos, gracias.